Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a la octava sesión de la Mesa Frontera Tecnológica en el marco de la iniciativa Desafío Forestal para un Chile Sustentable de la Comisión Desafíos del Futuro del Senado. Para nuestros invitados, la Mesa de Tecnología es una de las 5 mesas de la iniciativa y tiene como finalidad inmediata detectar y analizar brechas de tecnología en el sector forestal y maderero, y a partir de esta detección determinar posibles propuestas e iniciativas que nos ayuden como país a avanzar hacia la sustentabilidad de nuestros bosques y a la configuración de un marco legislativo futuro. Hoy día tocaremos tema, es una sesión un poco de conclusión a todas las sesiones que hemos estado viendo. Tocaremos el tema de educación y para eso tenemos a 3 expositores. Partiremos con María Eugenia Hermosilla, ella es del CFT de Lota, el Centro de Formación Técnica de Lota, que nos contará su experiencia desde la educación técnica. Tenemos a Lotta Kettunen de Tukga Ingeniería de Finlandia, nos va a contar acerca de cómo para hacer un paralelo entre la realidad chilena y finlandesa. Y también estaré exponiendo yo mi experiencia de máster en el campo experimental de Hook Park en Inglaterra sobre tecnologías en manufactura avanzada. María Eugenia, si quieres puedes compartir y podemos comenzar con la exposición. Pensé que eso está. ¿Sí me pueden decir si se ve? No, aún. ¿No? ¿Todavía no? No, aún no. Hola, disculpa, aprovecho mientras se carga la presentación para recordarles que en el link de la reunión, perdón, en el chat de la reunión de Zoom está el link de nuestro tablero Jamboard que usaremos en esta sesión, donde se puedan sistematizar las propuestas, los planes de acción que surjan de la sesión y por favor dejarlos escritos, ya que es la mejor manera de representar de la forma más fiel posible sus opiniones, sus experiencias y sus propuestas sobre todo. Gracias. Si es que no pueden acceder, lo pueden escribir en el tablero o cuando pidan la palabra y yo hago el ejercicio de pasarlo al Jamboard. Ahora sí se ve, por si acaso, la pantalla. Ya, ok, qué bueno. Gracias, Camila. Ya. Entonces, como decía Mariela, ¿no es cierto? Mi nombre es María Eugenia Hermosilla. Yo soy de la Universidad del Biobío, igual que Jorge, ingeniero de ejecución en madera, de los antiguos, de los que ya no quedan en realidad, ingeniero civil e industrias forestales, y también tengo una especialización en educación superior. Bueno, esta charla, ¿no es cierto?, de educación en tecnología, se me solicitó exponer, presentar la experiencia que ha tenido mi institución con respecto a la formación de técnicos de nivel superior en el rubro de la madera. Digo en el rubro de la madera porque hemos incursionado en procesamiento de la madera, construcción de viviendas en madera y construcción en madera. Entonces, hoy día les traigo 2 experiencias, pero primero contextualizar dónde estamos ubicados. Nuestra ubicación es en Lota, también tenemos una sede en Cañete. Ya este es un proyecto que nace en 97, producto de un convenio, ¿no es cierto?, entre la presidencia y la Universidad de Concepción, Corfo, nos tomó, ¿no es cierto?, nos alojó y generó becas. La beca a la gratuidad que existe hoy en día, nosotros la veníamos practicando desde el 98. Entonces, nuestra misión es formar técnicos de nivel superior en dimensiones humanas, social, técnica, fomentando el desarrollo de las competencias emprendedoras de los estudiantes de este territorio. Ahora, los 2 convenios que hemos tenido con Corfo ya dejan de ser efectivos a partir del próximo año, por lo tanto ya vamos a poder abarcar otras comunas, empezando por San Pedro de la Paz. Y esto es en la región del Biobío. Nuestro modelo educativo, que es el norte, ¿no es cierto?, con respecto a los procesos formativos,
se basa en el desarrollo de competencias, donde el aprendizaje, el estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje y el docente es, ¿no es cierto?, un facilitador. Ahora, un técnico para que sea competente, y esto es un tremendo desafío para las instituciones de educación, un técnico para que sea competente, ¿no es cierto?, tiene que tener los conocimientos, o sea, en educación se habla de los saberes, debe saber aplicarlo, o sea, tiene que tener la habilidad, ¿no es cierto?, para poder hacer cosas, sobre todo un técnico de nivel superior. Y lo más complejo que nos ha resultado, al menos en la realidad chilena, es estar dispuesto a hacerlo, o sea, tener la actitud para poder ser competente y aplicar sus conocimientos. Producto de eso, nosotros tenemos un sello distintivo que está conformado, ¿no es cierto?, por trabajar en equipo, resolver desafíos reales, o sea, todas las prácticas que se hacen en la institución son en base a desafíos reales. Ahí tenemos un nexo con la comunidad que nos ayuda con eso. También una de las competencias es ser emprendedor. Tenemos una línea de emprendimiento y la responsabilidad social. En relación a la madera, bueno, nosotros iniciamos con la madera el año 2000. Ya se vio una necesidad bastante grande de tener técnicos de nivel superior en el área de la madera, en el rubro de la madera, en procesamiento de la madera. Entonces se postularon a 2 proyectos bastante emblemáticos por los montos. Ya el primer proyecto fue con el Ministerio de Educación, donde se financió la construcción e infraestructura de la carrera de técnico de nivel superior. Ya se diseñó la carrera, se diseñó en base a competencia. El año 2000 no se manejaba mucho el concepto de competencia, pero en Europa sí. Entonces tuvimos una asesoría francesa, ¿ya? Y el proyecto 2, pero este proyecto, el primer proyecto solamente financiaba la infraestructura y el diseño de la carrera, pero nos faltaba la implementación. Por lo tanto, se postuló un segundo proyecto con Corfo, ya, y bueno, los montos también son bastante emblemáticos y ahí se pudo implementar los talleres de la carrera. Esta es nuestras dependencias, están instaladas en el Parque Industrial de Lota. Si se dan cuenta, bueno, es un terreno de 1.664 metros cuadrados, donde 770 metros cuadrados son talleres y casi 900 metros son administrativos, ya hablan laboratorio y oficina. Pero lo que estamos viendo ahí son los talleres. Ya el galpón que ustedes pueden ver a su izquierda, el galpón de elemento corte, el que está más atrás es el galpón de remanufactura, y el que está a la derecha, ¿no es cierto?, que se ve como si fuera de 2 pisos, pero la amplitud del taller es el aserradero. Bueno, fotografía, ¿no es cierto?, imágenes alrededor de las dependencias. Por el interior, obviamente teníamos, si vamos a enseñar a tratar la madera, tenía que ser todo en madera en su interior. Ahí tiene unas vigas espectaculares, vigas laminadas. Nuestro laboratorio de computación, que ahora está mucho más amplio, ya tuvimos que hacer otras salas de laboratorio de TIC. Tenemos esta famosa máquina, ¿no es cierto?, de los esfuerzos. Tenemos ahí una cabina de barnizado. Algunas de las dependencias, después voy a entrar de lleno a la carrera. Bueno, tenemos un taller de aserrado, que es de la metalurgia Tobalaba, ubicada en Santiago. Con ello adquirimos, ¿no es cierto?, la sierra Huinchacarro, que la podemos ver en la foto superior, la aserradora, que está en la inferior, canteadora, trozadora, con esos montos. Tenemos un taller de elaboración y carpintería. A este le llamamos el taller italiano porque son del grupo SCM, ¿ya? Bueno, tenemos moldurera, lijadora banda, trozador neumático, sierra circular, torno, prensa escuadradora, centro de trabajo CNC, tupí, finger joint, cepilladora, espigadora, prensa neumático, CNC, portaventanas, pero veámoslas mejor, ¿no es cierto? Este es un lujo, hemos tenido muchos visitantes de todas partes,
y a nivel latinoamericano dicen que es uno de los mejores talleres y la mejor implementación. Estos son puros estudiantes, ustedes se pueden dar cuenta, bueno, ahí el joven está trabajando en la carpintera, al lado derecho la alumna está haciendo una viga laminada, y abajo un panel, ¿no es cierto?, prensado. El taller de secado, tenemos una pequeña cámara de secado de 10 metros cúbicos, pero para la enseñanza más que suficiente, con la alimentación, ¿no es cierto?, de una caldera con biomasa. Esta marca Newman, muy reconocida a nivel nacional, estas cámaras de secado muy buenas. Ahí están los montos. Bueno, aquí los alumnos están haciendo el encastillado, ¿no es cierto? El profesor, si se da cuenta, solamente dirige el trabajo. Y tenemos un taller de mantenimiento del evento corte con todas esas máquinas, maquinarias también de alto nivel, Volmer, Batkin, Artigo, Sigrid, que son muy reconocidas en la mantención de los elementos de corte. El joven que está en la parte superior tiene una evaluación. El docente no se ve, pero está detrás de la lámpara. La chica que está abajo también tiene una evaluación. Es la única forma para que el joven, ¿no es cierto?, salga competente y se pueda insertar fácilmente a nivel laboral. Acá también el grupo vespertino, si se fijan, son mayores, están ahí con la afiladora, trabajando en grupo. Abajo el dos, ¿no es cierto?, porque es una técnica para poder enrollar la sierra wincha, bien interesante. Veamos la carrera proceso industrial. Industria de la madera se llama inicialmente, se le cambió el nombre, ya por una cuestión comercial. Esta es una carrera de 5 semestres, son técnicos de nivel superior, con 1.800 horas, 400 horas de práctica, en total tienen 2.200 horas. Está sobre la norma que exige el ministerio. El ministerio para un técnico de nivel superior exige 1.600 horas como mínimo, y muchas instituciones se quedan con ese al ras de lo que se exige, que son mucho menos horas de las que nosotros requerimos para poder generar o formar, ¿no es cierto?, a un técnico del nivel que se necesita en la empresa. Bueno, la malla curricular se levanta a través de las necesidades de la empresa. Vamos a la empresa, ¿no es cierto?, consultamos con diferentes cargos qué es para ello, cuáles son las tareas que debiera tener un técnico de nivel superior. Eso después se lleva a un comité, ¿no es cierto?, académico, y empieza el juego entre la empresa y lo académico, y sale, ¿no es cierto?, la malla, los programas, todo. Validado por comité de expertos. Tenemos ahí en nuestra malla los cuatro módulos amarillos, que son los genéricos, que se repiten en todas las carreras del CFT, los cafés, que son la técnica, y los azules, que llevan a la empleabilidad. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos al comité de expertos validando la carrera, ¿ya? Y después de eso ya se puede promocionar la carrera. Bueno, esto es una clase de taller del evento corte, más de cerrado. Esta es la primera clase, una foto bastante mala, pero la dejamos porque es una clase del año 2005. Es muy emblemática para nosotros, y bueno, el profesor da la instrucción, ¿no es cierto?, ya lo teórico se ha pasado, y ahí está el alumno manejando la máquina, ya calibrándola, ya acercando el rollizo a la sierra. Aquí están con los jóvenes, cada grupo, por grupo, ¿no es cierto?, tienen que hacer un diagrama de corte, y ese diagrama de corte tienen que llevarlo a cabo en el aserradero. El segundo semestre toman esa madera y la secan. El tercer semestre esa madera seca la llevan al taller de remanufactura. O sea, siguen con su rollizo durante todo el proceso formativo. Ahí están los chiquillos, se ven, son puros estudiantes. Han pasado por todas las charlas de seguridad, pero hay muy entusiastas, muchos jóvenes de estos liceos técnicos de la especialidad madera de Curanilagua, Arauco.
Bueno, aquí tenemos algo bien simpático porque ese joven que está en el tablero es de la enseñanza media. Nosotros tenemos vínculo con la enseñanza media y le damos la posibilidad a los que quieran venir a hacer trabajos con los jóvenes del técnico superior, que ni un problema. El único que aceptó fue él y se arriesgó a manejar la máquina, lo hizo súper bien. Bueno, ahí está saliendo, ¿no es cierto?, de la canteadora, ahí pasamos a la despuntadora, después viene el control de calidad, esto ya el grupo vespertino, control de calidad, y bueno, el semestre siguiente, ¿no es cierto?, esa misma madera por grupo va siendo instalada en forma manual en la cámara de secado, ellos encastillan, es parte del proceso formativo, y aquí el docente ya es el que coloca, ¿no es cierto?, todos los medidores para que en el software que tenemos, que es el mismo que usa Arauco, salga el registro y se vaya controlando las variables del secado, que lo hacen los estudiantes. También se encastilla, ¿no es cierto?, los otros tipos de encastilla, de secado, castillo al aire, ahí tenemos bastante, estamos al ladito del mar, así que se seca bastante bien la madera. Acá tenemos el pantógrafo, donde los jóvenes lo manejan, pero lo que más les gusta, sobre todo a los más jovencitos. Acá la niña, ¿no es cierto?, está calibrando para poder ingresar la madera a esta máquina, una Windows 20, que es una máquina de ventana, elabora ventanas de tres contactos. Bastante buena para los arquitectos, nos han pedido varias de esas. Bueno, una cepilladora, está la máquina, la prensa de ventana, pero también podemos hacer puertas en la misma máquina, ¿ya? Porque el marco es el que se presiona. Hemos vendido una cantidad de puertas impresionante. ¿Qué hacen los estudiantes? Una panelera, la que está arriba, la máquina de viga, ¿no es cierto?, máquina de viga laminada, bajo la tupí. Ahí el profesor, las tupís son bastante agresivas, sobre todo en formación, por lo tanto el profesor, que es el que está ahí, las mangas rojas, un profesor alemán que tenemos, o que tuvimos, y que le hizo todo un encatado a la tupí para que el joven pudiera pasar sin miedo por la máquina, porque algunos tenían mucho temor a esa máquina. Tenemos una lijadora pulidora, una finger joint, estos son todos estudiantes, la sierra cuadradora, y bueno, termina el cuarto semestre, quinto semestre, terminamos con un proyecto. Se han hecho, ¿no es cierto?, terrazas, han hecho galpones y también se han hecho algunas reparaciones. En el caso de estos jóvenes eligieron un mueble, ya que nosotros lo utilizamos para ellos mismos. Entonces, todo esto no es un mueble de por sí, sino que va el diseño, va la diagramación en 3D, va el presupuesto, van los materiales que ellos tienen que pedir al pañol, va la seguridad, el uso de máquina, etc. De esa manera se culmina la carrera, ¿no es cierto? Y ahí demuestran todas las competencias. Bueno, con este proyecto los jóvenes se titularon, ya grupos de 4, estos jóvenes son de Curanilahue, y eso es en relación a procesamiento de la madera. Pero como nosotros somos inquietos, y esta que fue una tremenda tragedia para el país, ¿no es cierto?, y específicamente para esta región, nosotros lo vimos como una oportunidad, y una vez más comprobamos la flexibilidad, la adaptabilidad de la madera y obviamente su calidez, así que trabajamos durante todo el 2010 y el 2011 nosotros lanzamos la carrera de técnico a nivel superior en construcción en madera con un apoyo canadiense. ¿Por qué? Porque los canadienses, la escuela de MOAC, ¿no es cierto?, la escuela de carpintero de Canadá, se ofreció a venir a ayudar a Chile por el terremoto a través de Infor. Nosotros somos aliados estratégicos con Infor, entonces ellos llevaron a este equipo de carpinteros al CFT, trabajamos durante gran parte del 2010 y generamos en conjunto esta carrera, que pasó por todos los estamentos que corresponden, ¿no es cierto?, la validación externa, etcétera. Bueno, la malla de 5 semestres, ¿no es cierto?, una malla que tiene
es un poco distinta a la anterior, hay mucha técnica, también hay competencias de empleabilidad, competencias transversales. Bueno, aquí tenemos los jóvenes, ese fue uno de los primeros proyectos que hicieron en construcción en madera, que es un mirador. Esa es la parte de la techumbre, la parte de adentro de la techumbre. Aquí está topografiando el estudiante. Bueno, nosotros tenemos estudiantes de un vespertino, por eso algunos se ven muy mayores a veces. Hemos tenido alumnos entre 18 años y 65. Aquí no necesitábamos un galpón de carpintería, por lo tanto, qué mejor que los mismos estudiantes durante esos 4 semestres pudieran elaborar o hacer el mismo galpón. Así que estamos el primer semestre, ¿no es cierto?, con todo el movimiento de tierra, los moldajes, ya listos para tirar el hormigón, ¿no es cierto?, de la enferradura. Trabajamos con el sistema canadiense, por eso se ve diferente, ¿no es cierto?, el entramado que se utiliza generalmente en el país. Y bueno, ahí tenemos el galpón. En el 4º semestre de esa misma corte, teníamos listo el galpón con los mismos jóvenes, lo inauguramos, pusimos los nombres de ellos en el interior, etc. Por otro lado, bueno, aquí estos son alumnos del vespertino. También se hizo lo mismo, pero con una caseta que necesitábamos seguir practicando. Esta otra corte, otra promoción, ya se hizo un movimiento de tierra. Aquí obviamente la construcción era menor. Pero aquí aprovechamos, ¿no es cierto?, la experiencia de este canadiense. También se trabajó el estilo canadiense, la persona que está con el martillo arriba, que es Daniel Lachance. Él es uno de los carpinteros jefes de EMUAC y él pasó bastante tiempo en Chile ayudando por esto del terremoto y también capacitando a algunos grupos bien específicos, y dentro de sus venidas a Chile cada vez que podía él se arrancaba a nuestras dependencias y nos ayudaba con los estudiantes. Bueno, ahí está la caseta terminada, los estudiantes todos abajo y el profesor arriba en la cumbrera. También parte de, ¿no es cierto?, la escalera. Bueno, en otra promoción, no crean que no aprovechamos los estudiantes, pero en otra promoción necesitábamos un comedor y se diseñó, se armó el presupuesto. Es que nada mejor que los mismos estudiantes, ¿no es cierto?, metan las manos, y las maquetas en esta cuestión no sirven. Los prototipos tampoco. Nos quedan 2 minutos, gracias. Ya. Entonces, aquí están los estudiantes, bueno, ahí podemos ver el comedor. También hay mucha capacitación, ¿no es cierto?, en diagramación, están en capacitación en los jóvenes, aquí tienen que hacer un escatillón. Ahí está el estudiante, ¿no es cierto?, generando la techumbre. Previo al encantillón se hacen los planos, etc. Bueno, la articulación. Nosotros tomamos los alumnos de enseñanza media, ¿no es cierto?, y también del mundo del trabajo, y a través de reconocimiento de aprendizajes previos, los trabajadores pueden ingresar a la carrera, a cualquiera de las carreras que tengamos en el CFT, y ahí siguen su itinerario de formación. Algunos, ¿no es cierto?, empiezan el primer semestre, otros empiezan el segundo semestre o el tercer semestre. También tenemos incorporado en nuestras carreras el marco de cualificación, TP del Ministerio de Educación, y los perfiles ocupacionales del Chile Valora. Entonces, si llega un joven con una certificación, no sé, en techumbre o en hormigón, nosotros se la validamos, ¿no es cierto?, y ese módulo no lo hace. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que el joven vaya al mundo del trabajo o a la universidad. Hay jóvenes de la universidad que no han terminado también su carrera y ingresan con nosotros. Otras cosas interesantes que hemos hecho, hemos trabajado con el Infor en estudios y publicaciones. ¿Ya? También hemos estado en la provincia de Corrientes, Argentina. Bueno, ahí estoy con un colega de la Universidad del Biobío, donde se nos solicitó a través de un convenio internacional poder ir a capacitar a un grupo de aserraderos que hay en Virasoro. ¿Ya? Y estas personas, bueno, fueron en 2 oportunidades, viajamos 30 participantes aproximadamente, entre docentes de los liceos técnicos y operarios de aserradero. Bueno, allá le llaman aserradero, pero en los fondos tienen la línea completa hasta el producto final.
Creo que eso sería. No sé si estoy en el tiempo. Sí. Muchas gracias, María Eugenia. Muchas De gracias. nada. Voy a continuar yo exponiendo y después vamos a continuar con Lota y después vamos a hacer una ronda de preguntas, así que te invito a que te quedes, por favor. Ya. Raro coordinar y exponer al mismo tiempo. Voy a compartir mi pantalla. Me avisan, por favor, Fran, o alguien que sí se va a ver o no. Ahí sí. No me deja responder. Por alguna razón no me deja. Va. Típico que tengo problemas. Dame un segundo. Qué extraño. Parece que voy a tener que enviar. Cambio de planes. Si podemos seguir con Lota, por mientras yo arreglo un problema, tengo un problema de permisos para compartir. ¿Vale? Voy a pedirle a Pablo que a lo mejor nos introduzca Lota, y Lota la invitamos un poco a último minuto, por ende vamos a hacer algo distinto con ella, vamos a hacerle pequeñas preguntas y ella nos va a responder para que nos cuente su experiencia acerca de esto mismo, cómo es la educación y cómo es en Finlandia, lo mismo que nos estaba compartiendo María Eugenia, cuál es el rol de la educación técnica forestal en Finlandia, no solamente desde el punto de vista del manejo maderero, sino que desde el manejo forestal también. Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Buenas tardes. Bueno, quiero presentarles a Lota Ketunen. Lota es una amiga forestal comercial de Finlandia. Lleva ya 9 años en Chile, estudia en la Universidad de Helsinki y creo que es un muy buen aporte que nos podría contar qué pasa o cómo se está haciendo fuera de nuestro país. Un poco la visión, comparando un poco lo que nos mostraba María Eugenia. Bueno, adelante Lota, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Lotta Kettunen, soy magíster en Ciencias Forestales con mención en la comercialización de los productos forestales. Y como Pablo dijo, llevo 9 años en Chile. La primera vez vine para hacer una práctica comercial en CMPC. Después trabajé un tiempo en Arauco, luego una compañía de trading. Y ahora estoy trabajando a través de mi empresa o la empresa que tengo con mi pareja y con una consultora privada en Finlandia para promover el intercambio tecnológico en Chile y en Perú. Perfecto. Gracias, Lota. Bueno, queríamos invitar a Lota, ¿no es cierto?, para que nos cuente, voy a ser de entrevistador, nos cuente un poco la realidad finlandesa del sector educacional hacia la juventud. Y primera pregunta, quiero que nos cuentes, Lota, respecto de la educación básica en Finlandia. ¿Qué nos puedes contar empezando de cero, digamos, de los niños? Yo creo que, bueno, primero, si partimos desde el inicio, la educación básica en Finlandia dura 10 años, es decir, de 6, 7 años hasta los 15, 19. Eso es obligatorio para todos. Y luego, uno tiene como opción de elegir si no seguir en lo que es la educación secundaria o elegir educación vocacional. Y después seguir en la carrera universitaria o en un politécnico. Ese es más o menos el marco general de la educación en Finlandia. Ya, perfecto. Y sobre la educación básica, te queríamos preguntar cuál es el foco que hoy día tiene en la educación primaria. El foco, ¿en qué? ¿De qué? Es que yo creo que con pocas palabras es ofrecer las mismas oportunidades para todos, independiente si se trata de un colegio en el capital
es decir, en Helsinki o en un pueblo más al norte. Tiene que seguir el mismo plan de educación. Los colegios tienen esa, digamos, esa instrucción de parte del ministerio. Exactamente. Ya, perfecto. ¿Se habla de bosques o de madera en los primeros inicios de la educación primaria? ¿Hay? Yo creo que hoy en día está implementado un poco este tema de economía circular, el cuidado del medio ambiente, pero no directamente está relacionado con el sector forestal. O sea, sí, no. Sí, no. Bueno, Pero ustedes no, son... el tema forestal viene después de la educación básica, Perfecto. como vimos recién con María Eugenia. Perfecto. Bueno, una segunda pregunta, así como bien general, sobre la educación secundaria. Una vez que ya han pasado los primeros años, ¿no es cierto? Eran 10 años de educación obligatoria, hasta los 15 creo que. Sí, hasta Y los de ahí 15. entiendo, claro, y de ahí están nuestros liceos, ¿no es cierto? La educación, la enseñanza media. ¿Cómo es en Finlandia esa parte de la educación de la juventud? Como yo mencioné, son dos caminos. La educación secundaria igualmente sigue el mismo plan nacional de educación que elaborado por el Ministerio de Educación Finlandia. Y en caso de la educación vocacional, uno tiene opciones de elegir qué tipo de carrera quiere formar. Puede formar una carrera, por ejemplo, en la administración de empresas, en la minería, en el forestal, depende de lo que uno quiere. Pero hay diferentes opciones donde elegir. Eso depende mucho de los intereses de cada uno. Perfecto. Oye, dentro de eso, si nos enfocamos un poco a la capacitación o la secundaria, ¿no es cierto?, relacionado con el sector forestal de Finlandia. ¿Cómo desarrolla un instituto o un colegio similar lo que tenemos acá en Chile a los colegios de enseñanza media que egresan técnicos? Exactamente, claro. En la educación vocacional, por ejemplo, los institutos forestales en general ofrecen carreras para ser un operador de maquinaria forestal, un camionero forestal, puede ser una persona que forma carrera más en la mantención de maquinarias forestales. También hay institutos forestales que se enfocan más en la carpintería, en la mueblería. En realidad hay carreras para, dentro del sector forestal, ayúdame un poco. ¿Cuál fue la pregunta? Sí, no, lo que te preguntaba, un poco la parte un poco más profunda de un estudiante de enseñanza media en un instituto o en un liceo, ¿no ¿Forestal? es cierto? Técnico profesional, que en este caso sería forestal o maderero, ¿no es cierto? Que está relacionado con el sector. La idea era conocer un poco más en profundidad lo que nos mostraba, por ejemplo, María Eugenia. O sea, si hacemos un símil con eso, es tan igual como lo vemos con lo que nos presentó María Sí, Eugenia. o sea, según lo que yo sé, es muy, muy parecido a lo que presentó, es muy concreto, es trabajar mucho en las máquinas, eh, trabajar mucho en el bosque, si uno quiere ser un operador. Quizá hay un poco de diferencia en el nivel de tecnología que se aplica, por ejemplo, en los institutos forestales, porque en caso, por ejemplo, de la formación de los operadores forestales, por lo menos yo tengo entendido que ellos usan simuladores para practicar, ya hacer la primera práctica en el instituto, y después en la segunda etapa ya van al bosque con la maquinaria, que puede ser alguna maquinaria forestal finlandés normalmente, de Ponce o de otro. Pero es Frane, muy parecido, no veo que hay mucha diferencia en eso. sí, Frane parece que tiene unas consultas, ¿vale? Sí. Hola, Lota. Hola, hola Eh, Fran, mucho gusto. Mucho gusto. Yo creo que la formación probablemente va a ser parecida porque este modelo justamente es copiado
Canadá y más o menos los estándares son similares en Europa. Yo veo que la diferencia fuerte, por lo menos en el caso nuestro, y hay diferencias sustanciales entre, por ejemplo, Estados Unidos y el modelo europeo, no sé ahí cómo están ustedes, en la exigencia de la formación técnica luego al momento de implementar una obra o de ingresar al ámbito laboral. En Alemania es súper restrictivo, tú tienes que tener el título de carpintero, si no, no entras a la obra, y tienes que tener el título de maestro carpintero si es que quieres tener tu empresa. En Estados Unidos es un poco más abierto y está un poco más regulado por el mercado, pero están teniendo serios problemas justamente con la formación técnica y con la captación de jóvenes en el sector construcción. Entonces, ese aspecto me interesaría saber cómo lo manejan ustedes. Honestamente no lo sé en el nivel técnico, porque no es una carrera que yo estudié. Yo entiendo que en general en Finlandia, para poder egresar, uno tiene que hacer como un examen de mostrar las habilidades, para uno poder ser certificado, por ejemplo, como ingeniero forestal o de otro. Pero en nivel técnico no sé cómo es ese examen en que uno tiene que mostrar, o cómo uno muestra las habilidades. Sí, no es cómo demostrarlo, sino más bien qué es lo que se exige luego si yo voy a, por ejemplo, a entrar en un bosque a cortar, en el trabajo, o si voy a procesarla, o si me voy a meter en una mueblería. Una mueblería, por ejemplo, puede contratar a cualquier persona que vaya pasando por la calle, o obligatoriamente tiene que tener una calificación técnica para poder trabajar en ese... Normalmente uno muestra dónde estudió. Y si tiene diploma de ese instituto, de esa universidad, eso ya basta. Okay. Y a través del trabajo, del desempeño, uno muestra las habilidades que tiene. No hay, digamos, mayor... No, pero tienes que tener el título para poder trabajar en eso. No. Esa es la diferencia. Claro, sí. Es una gran diferencia, pero claro. Lo que algo me comentaba Lota, y nos podía contar un poco sobre esta práctica profesional que realizan los egresados, ¿no es cierto?, digamos, en un lugar de trabajo. Sí. Ahí, en ese caso, tienen un acompañamiento en una empresa y normalmente se quedan trabajando ahí los jóvenes. En el caso de ese, cuando hablamos de educación vocacional, después de la enseñanza básica o de los politécnicos, es un camino muy común, que donde hace la práctica, queda trabajando ahí. Y ese también yo creo que es un poco la visión que tiene la educación de Finlandia. La universidad, los institutos forestales trabajan mucho con las empresas forestales en Finlandia. En caso también de la investigación. Claro. Se trabaja mucho, las empresas trabajan y quieren participar mucho en la formación de los jóvenes en Finlandia, específicamente en el rubro forestal, porque los bosques honestamente son el único recurso que tiene Finlandia. Nota, correcto, efectivamente. Ahora, cuando hablamos de la proporción, ¿no es cierto?, de la juventud egresada, cuando yo tengo que decidir si me voy a un instituto técnico, profesional o politécnico, o continuar en una carrera universitaria, ¿qué proporción aproximadamente, la mitad, el 60%, el 70%, se va a la universidad o se ponen a trabajar? Aproximadamente, digamos, es lo que normalmente se hace. Yo creo que más o menos el 50%. Yeah. Lo que pasa es que ustedes, o sea, hay que destacar que para uno ingresar a la universidad tiene que dar un examen, una prueba de ingreso. Y dependiendo de la carrera que uno quiere estudiar, por ejemplo, en el caso de medicina, es solamente 10% que logran pasar ese examen, que logran mostrar que tienen las habilidades. En caso de leyes también, son más o menos 12%. Entonces, si el año pasado, por ejemplo, hubieron casi 5.000 jóvenes que salían de secundaria,
y quieren estudiar leyes. Solamente 12% de ellos pudieron ingresar. Ah, perfecto. Entonces, ese también es algo que yo creo que es importante de destacar. Ya, ¿Cuál es perfecto. Existe una la restricción diferencia? ahí. Y ellos que ingresan a la universidad, por lo menos lo que yo tengo entendido en Chile, hay muchos que reproban la carrera. En Finlandia eso es minimal. O sea, no podéis, el que reprueba ya es muy Es que- malo. Es que dependiendo de la carrera, porque cuesta mucho ingresar a la universidad. ¿Y quiénes Claro. no ingresan a la universidad? Ese es ¿Cuál el problema que tiene Finlandia, por otro ¿Cuál lado. es el otro paso si no logré quedar? ¿Qué pasa acá en Chile? Normalmente Claro. ellos buscan un trabajo por un año y intentan ingresar el otro año, de nuevo. Estudiar más, quizá pagar algunos tutoriales, algunos mentores que le ayudan para prepararse para el examen que tiene que darse, pero para que vean los dos lados, para que conozcan los dos lados. No es cuando hablan en Chile que la educación es para todos, es gratuita. Sí, la educación básica es para todos y es gratuita. Pero cuando hablamos de la educación superior, específicamente la universitaria, es gratuito, pero uno tiene que poder ingresar primero. Y hay algunos que quizás quisieron ser médicos y nunca lo pudieron ser. Y son, bueno, en Finlandia son muy honestos, entonces todo, siempre lo que dicen es lo que yo me he dado cuenta. No existe un poco la vuelta, la mentira. Oye, la última pregunta, Sí. un poco, se nos va quedando claro, la tendencia de las carreras relacionadas con el sector forestal, ¿qué es lo que se está haciendo más o menos ahora en Finlandia? ¿Cómo es la evolución? No, sí, el sector forestal, yo creo que como en Chile también en Finlandia se está transformándose mucho. El tema de construcción madera es como un hot topic en Finlandia actualmente, y eso se ve también que han salido nuevas carreras en las universidades, enfocado en la construcción de madera. Otro tema que también, por ejemplo, en mi universidad y en mi facultad, hay una nueva carrera que se trata del cambio ambiental y la sustentabilidad global, relacionado con el sector forestal. Entonces, esos son, por lo menos esos dos temas son bastante actuales. ¿Qué está pasando en el sector forestal en Finlandia y tanto que está pasando en la formación forestal en Finlandia? Perfecto. Esa carrera de construcción en madera es una carrera profesional, es como una especialización dentro de la ingeniería o de la arquitectura, o ¿cómo va? En construcción madera uno puede ser técnico o ingeniero. ¿Técnico universitario o técnico de un instituto? Técnico de un instituto. Ya. Son menos años. Ingeniero o arquitecto de la carrera universitaria. Perfecto. Gracias. Bien, gracias Lota por tu aporte. Muchas gracias. Volvemos a las preguntas Buenísimo. al final, si nos queda un tiempito. Yeah, muchas gracias por la invitación y lamento que no pude preparar mucho porque fue algo de último momento, pero muchas gracias. Disculpan a nosotros, muchas gracias. Voy a compartir ahora sí. No. ¿Me escuchan? ¿Verdad? Sí, vale. Bueno, me autoinvité, no, mentira, me autoconvoqué a exponer un poco mi experiencia o la experiencia que yo tuve al salir siendo chilena y salir a estudiar y especializarme en tecnología de mecanización en madera en el Reino Unido. Los invitados de la semana pasada de la Federico Santa María nos mostraron un poco
el mapa de robots en arquitectura en el mundo. Y yo quise hacer un comparativo porque cuando hablamos de tecnología avanzada en mecanización, generalmente siempre llegamos a los robots, pero la mecanización avanzada tiene muchas más aristas, no solamente los robots. Entonces, era importante demostrar que los robots en arquitectura no era símil o igual a desarrollo tecnológico necesariamente, y sobre todo en madera. O sea, podemos ver que tenemos muchísimos robots en Europa, pero no todos desarrollan proyectos exploratorios en madera, de alguna forma. Tenemos varios centros que se destacan, el CITA, tuvimos un invitado del CITA, bueno, tenemos ETH de Zurich, tenemos MIT, tenemos IAC, tenemos Tong University of China, me faltó aquí un exponente en Australia, se los debo, pero puntualmente voy a contar mi experiencia en haber estudiado en Hook Park, en Reino Unido, que es un poco diferente al resto. ¿Y por qué es diferente? Lo voy a contar. Hook Park es el campo experimental satélite de la Architectural Association. La Architectural Association es un instituto, no es una universidad, aparte como una institución privada de arquitectura que tiene aproximadamente 100 años. Ahora es universidad, pero antiguamente no lo era, hasta hace un par de años atrás. Ellos compran en el 2002 150 hectáreas de bosque protegido en el sur de Inglaterra, tienen su propio bosque, y instalan un centro educacional paralelo a la sede que ellos tienen en Londres. ¿Y cuál es lo interesante de esto? Que fue concebido desde ese año en ser un centro educacional, o sea, ser un lugar donde los estudiantes, particularmente arquitectura, tuvieran que ir a aprender del bosque, aprender del material y poder experimentar en situ. Pero esta visión no viene de ellos, no nace en el año 2002, sino que nace desde el año 80, cuando estos bosques no les pertenecían a la Architectural, sino que les pertenecían a una corporación, y las denominaban The School of Woodland Industries. O sea, ni siquiera era una escuela de carpintería, sino que era una escuela de la industria del bosque, por decirlo así. No sé cómo se podrá traducir bien, pero tiene que ver con eso. Acá tenemos a Richard Burton, John Makepeace, que es uno de los ebanistas más reconocidos en Reino Unido en la historia, y Fray Otto, que es un arquitecto Pritzker que desarrolló muchísimas tipologías estructurales e innovadoras. ¿Cuál era la visión que ellos tenían de este bosque cuando en los años 80 ellos empezaron a construir prototipos? Era cómo se pudiera desarrollar prototipos de construcciones, en este caso viviendas, porque carecía mucha vivienda, Inglaterra tenía un déficit de vivienda en ese tiempo, pero utilizando los recursos forestales de la forma más inteligente e innovadora. Entonces, yo les voy a hablar un poco de ese principio de innovación y no necesariamente de la tecnología, porque hemos hablado mucho en estas reuniones de la tecnología, los robots, las máquinas aserraderas automáticas, etcétera, pero la visión que tiene Hook Park y la visión que de alguna manera me ha tocado traer a Chile al laboratorio que partí en la Autónoma tiene que ver con eso, que la robótica o la tecnología en sí no es un fin en sí mismo, sino que depende de un proceso y depende de una aplicación. Si no tenemos una aplicación que fomente el uso sustentable de un cierto material, muy malamente la robótica o la tecnología vaya a solucionar el problema, de alguna forma. Y bueno, este es el campus, es un campus que desde siempre se ha pensado para recibir y educar. Los 3 primeros proyectos son de los años 80 y 90, el resto de los proyectos se han hecho en la Architectural Association, y me pasé muy rápido, a ver si vuelvo atrás. Ya, bueno, no importa. Y este proyecto, este es el primer proyecto, que es una casa prototipo que se hizo en los 80, buscaba justamente eso. Ellos dijeron, ok, tenemos 150 áreas de bosque que empezaron a manejar sustentablemente en esos tiempos, entonces había mucho thinning o mucho madera de raleo que no estaba siendo ocupada y que había crecido mucho, y dijeron, bueno, vamos a ocupar este material que es de desecho o considerado de muy bajo costo, y cómo diseñamos a partir de la disponibilidad de este material un prototipo que resuelva una necesidad nacional que tiene que ver con vivienda. Diseñaron una vivienda en pos al material. Acá se diseñó un techo a tensión, que normalmente las estructuras de madera, las vigas, no se utilizan a tensión. Mantuvieron la geometría, la sección circular de la pieza madera para que mantuviera la resistencia, y generaron prototipos de vivienda, generando innovación en esos años. O sea, sin utilizar maquinaria de alta tecnología se genera innovación, y eso también le denominamos tecnología. Acá se trató de utilizar, que fue bastante innovador para su época, soluciones en resina para unir estas vigas a los pilares y que de alguna forma resistieran mejor la tensión, porque era un techo a tensión.
De este proyecto se desarrollaron varios prototipos en el campus, todos con fines educacionales, donde se testeaban a su vez las posibilidades de estos materiales de bajo costo. Acá también podemos ver un arco prototipo en el desarrollo de este proyecto que se ve atrás, que es un workshop, que es un taller gigante. Y lo mismo que mostraba María Eugenia, o sea, se utilizaban los mismos estudiantes para prototipar y para construir, para generar equipamiento para el mismo campus. Es exactamente la misma situación. Y acá obviamente se testeaba la flexibilidad de estos thinning, porque los cortaban verde y tenían una flexibilidad enorme, entonces dijeron, ok, si es flexible y lo queremos utilizar, utilicémoslo y armemos un prototipo que tenga que ver con esa realidad. Acá podemos ver el interior. La innovación tenía que ver con la unión, estos eran half joints, unión madera-madera con resina también, que era también innovador para su época. Y ese es el workshop, yo estudié en este workshop casi 2 años, todos los prototipos se hacían acá y el edificio es espectacular, una estructura súper liviana, súper bajo costo y que parece súper relevante incluso para ahora. También tenemos, bueno, este es otro proyecto que se desarrolló con Cullingham Architects en el año 95, donde se refinó esta idea de utilizar madera en roundwood, que era madera de desecho del bosque. Aprovecharon de limpiar el bosque, hacerlo más efectivo y utilizar esa madera para construir el campus. Luego la Architectural Association se compra el campus completo y desarrolla ciertos programas para que los estudiantes puedan experimentar y aprender en el campus. Desarrollan Maeda Workshop, Hook Park Build, que son workshops, grupos de estudiantes que van desde fuera de la Architectural Association, de todas partes del mundo, a pasar ciertos tiempos como voluntarios construyendo proyectos, y actualmente tienen dos máster establecidos, que el Master in Science, Design and Make, y el Master en Arquitectura, que es el Design and Make, que el que hice yo. Todos estos proyectos que están en rojo son todos los años los alumnos en grupo desarrollan, diseñan y construyen, y también hacen el proceso de ingeniería, un proyecto de equipamiento para el edificio. El último que está acá fue el que desarrollé yo lideré el equipo de diseño para ese proyecto. No los voy a mostrar todos, por supuesto, porque no tiene mucho sentido, pero voy a mostrar algunos para que vean en el fondo el foco de los proyectos de arquitectura. Si bien tenían un componente funcional, por ejemplo, este se llama Seasoning Shelter, se desarrolló para cubrir en el fondo, madera para que se pudiera secar básicamente de una season a otra, y ahí está. Y obviamente se trabajó con madera local y también se trabajaron las potencialidades de ese material. Esto, si no me equivoco, es haya. Y la haya tiene una condicionante que es bastante flexible, entonces la utilizaron, la flexionaron con componentes neumáticos y generaron esta estructura parametrizada que resistía muy bien la fuerza. También otro gran proyecto que es súper conocido, creo que Martin, uno de los invitados anteriores, lo mostró, habla de esto, la utilización, volvemos a los principios originales de Hook Park, la utilización de madera de bajo costo y con la implementación de tecnología, cómo hacemos que este producto del bosque, junto a los estudiantes, justo con la participación de diseño de los estudiantes, se transformen en una estructura, nuevas tipologías posibles. Por eso se llama campo experimental. Y la gracia de esto, que también representa uno de los focos principales de Hook Park, es que tiene que ser lo más sustentable posible. Entonces, en el fondo, se escaneó las piezas del bosque a utilizar, se diseña paramétricamente esto todo en el computador, todo eso se hizo con los alumnos, y luego se va a cortar los árboles que son necesarios de cortar, y los alumnos también son parte de ese proceso de harvesting del bosque. O sea, todo el proceso, desde el diseño hasta la elección del material, hasta el momento de cortarlo y ponerlo en obra, es parte de los programas de Hook Park, que lo hace tan potente. Si bien en Hook Park no se tiene la mejor tecnología en comparación a todos los centros que vimos en el primer mapa, Hook Park tiene, por ejemplo, un brazo robótico, y la mayoría del resto hay una CNC industrial, y el resto es pura maquinaria no análoga, pero tradicional. Pero aún así ha generado proyectos bastante innovadores en cuanto al uso del material. No solamente en el proceso de mecanizado han innovado, sino que han innovado en cómo desde el bosque innovamos, con la idea del uso del material. Acá está el proyecto en que me tocó liderar a mí, desde el encargo arquitectónico hasta el final. Se nos encargó diseñar un esqueleto que soportara un techo a tensión. Este fue el concepto, dijimos, vamos a armar un esqueleto de madera que cumpla esta función. Y estos fueron los modelos que desarrollamos. Propusimos trabajar con madera laminada, una mezcla de CLT con Glue Lamp.
de células cerradas, básicamente, componentes cerrados que son planares, tipo mueble IKEA, que luego al configurarlo espacialmente generar la tridimensionalidad de este proyecto. Este es el interior, los renders interiores del proyecto que participamos nosotros, y este es el proyecto cuando ya está montado después de su fabricación. La idea de que esto fuera planar era que fuera muy fácil de ensamblar en sitio. De hecho, nos demoramos 2 días en ponerlo en pie y 1 mes en mecanizar las piezas. Acá hay otras imágenes. Acá esto es súper importante cuando hablo de este tipo de enseñanza, porque los arquitectos normalmente acá en Chile, Frane también podrá comentar que están enseñando arquitectura, la lejanía que tiene el diseñador en los procesos formativos del material en sí, la lejanía que tenemos de los procesos de cálculo del material y del conocimiento del material. Acá todo el proceso que se hizo de diseño siempre estaba conectado con el equipo de ingeniero. O sea, cada cambio en la geometría, que era requerido por ingeniería, tenía que estar revisado por mí y tenía que haber un feedback que era muy enriquecedor. O sea, en el fondo aquí, estas geometrías que parecen antojadizas responden estrictamente a la distribución de fuerza y a la distribución de las distintas masas dentro de los marcos. Y eso creo que para mí fue fundamental y muy distinto a lo que yo aprendí en Chile en mi carrera de arquitectura, que me dio una visión mucho mayor a lo que significa entender el material. Acá podemos ver otros de los dibujos. Estos son dibujos que desarrollaba yo a mano. O sea, es muy divertido porque el trabajo a mano después se pasaba a digital, se corroboraba con ingeniería y luego se fabricaba, y estas son las piezas donde ustedes ven el glulam y el CLT mezclado. Se esculpieron con un brazo robótico, también se desarrollaron los end effector propicios para el trabajo, no solamente, o sea, no llegaron los directores del máster y nos dijeron, ok, aquí está la herramienta, no, se desarrolló una herramienta para cumplir la función que tenía que cumplir. Y acá hay ejemplos, por ejemplo, acá están las vigas laminadas manualmente, que es un proceso bastante artesanal, y la esculpió con una de las versiones de la sierra de banda. Y una de las ventajas que tuvo esto, y que también tenía que ver con el foco que nosotros queríamos darle al proyecto, era la mejor utilización de la madera en sí. Utilizáramos madera de pino barata, pero también que no desperdiciáramos mucho. Entonces la sierra de banda fue una tremenda ayuda en ese aspecto. Y la tipología que escogimos. Después, obviamente, tuvimos que hacer otra sierra de banda que pudiera permitirnos esculpir debajo de las vigas para esculpir los detalles. Y también otro punto importante, nuevamente, cómo se aprende a ocupar, cómo aprendí yo aquí, aprendí desde el diseño hasta entender cómo debía ponerse la pieza frente al robot. O sea, no solamente poner una pieza y decirle, oye, que el robot lo haga. Acá la gente tiene esa misconception que el robot hace todo o mecaniza todo. No, o sea, tienes que aprender cómo se posiciona el robot, cómo va a ser el sistema de ajuste, de soporte de las piezas, cuál es la dimensión de mi cabina, cómo se mueve la sierra de banda. Entonces, todo ese proceso de mecanizar y de ensuciarse las manos en el hacer, le entrega un conocimiento invaluable a los arquitectos que han pasado por este campo. Por lo menos todos los que yo conozco, que son generaciones previas, todos están llevando este conocimiento a otras facultades y a otras partes del mundo. Otra vez, estos son todos dibujos que también, o sea, ni siquiera son dibujos render para explicar el diseño, sino que para estudiar las posibilidades que me permite la herramienta, dónde tengo que lidiar y conversar con la herramienta, qué es lo que me permite, qué es lo que no, y así. Este es el proceso de ensamblado en plano, o sea, se ensambla uno sobre otro, se lijaron a mano, pero de hecho la sierra de banda dejaba un acabado bastante súper pulcro, así que tuvimos que lijarlos muy poco. Se anclaron, se acoplaron en conjunto y se montaron afuera del campus. Todo hecho por estudiantes de la misma forma como lo mostró María Eugenia en principio. Y esa fue la tecnología que se aplicó. Si ustedes ven, la tecnología no es quizás la tecnología más de punta, de hecho los robots no son una tecnología de punta, pero ¿qué es lo que fue innovador? El uso y la forma en que yo uso la tecnología. Y ahí está el mensaje a cómo nosotros bajamos este conocimiento que tiene que ver con implementación tecnológica a las aulas. ¿Qué es lo que enseñamos? ¿Traemos robots y enseñamos a programar o enseñamos a pensar los usos? ¿Cómo utilizamos esta tecnología y cómo el mejor uso para ella? Acá también otra tecnología aplicada tiene que ver con escaneo tridimensional. ¿Por qué hicimos esto? Primero, para medir la precisión. Tuvimos una precisión de 5 milímetros en un largo de 6 metros del edificio, y también para que el equipo siguiente de estudiantes, que el año siguiente a cuando yo terminé mi máster, ellos tenían la misión de cubrir, en el fondo, de vestir esta geometría, y gracias al escaneo tridimensional se pudo hacer de manera súper precisa, con muy poca variación.
Y ya voy cerrando un poco, y hay otros dos pequeños proyectos que HookPark me permitió afuera del máster. O sea, yo en mis tiempos libres podría seguir experimentando, que eso también es lo que muchas veces en las universidades no se da. Tú tienes que pedir mucha autorización para utilizar los workshops, no hay una libertad de explorar y de que sean espacios abiertos de experimentación. En HookPark era todo lo contrario, desarrollamos, Michael Arnett desarrolló un proyecto de parametrización de uniones carpinteras para madera en roundwood. Es un prototipo, es muy básico, pero abre la posibilidad otra vez de pensar en los usos de madera que tienen muy bajo valor y cómo a través de la digitalización y la parametrización se pueden soñar nuevas formas o usos posibles. Eso fue hecho con el torno y el robot también, parametrizado. Y último proyecto que tiene que ver con una de las cosas que hice más al final de mi estadía allá, volver a pensar en el uso eficiente del bosque en sí, de todo el bosque, no solamente de la madera que conocemos estandarizada. Entonces utilicé un robot para laminar una pieza curva de madera bifurcada, y para el desarrollo de mobiliario, en este caso una silla, un prototipo de una silla. Se escanea, esa tecnología también aprendí en el campus, utilizando el brazo robótico del campus y utilizando técnicas tradicionales carpinteras para finiquitarlo. Ahí cortamos con la sierra de banda, seguimos el grano de la madera, que es súper importante, que tiene un potencial enorme estructuralmente, y luego pude obtener un objeto que tiene un valor agregado mucho mayor que el valor inicial de la pieza, potenciado por mucho. Ahí se vemos el objeto. También hay procesos de escaneo tridimensional, que también lo seguimos haciendo, y en Chile se completó este objeto. Y bueno, esa es mi experiencia HookPark. ¿Qué me permitió HookPark a mí? Me permitió conocer. Yo, por ejemplo, no soy experta en programación, no soy experta en mecanización, pero sí el estar envuelto en el fondo, en un ambiente que tiene toda esta tecnología y desarrolla proyectos que van desde el bosque hasta el producto final terminado, me permite tener una visión mucho más macro para traer esta idea y implementarla en una escuela acá en Chile, y me invitan a participar y armar el laboratorio de Material Design Laboratory de la Universidad Autónoma, que partimos hace un año. Tenemos un par de proyectos en mente, estamos partiendo, y bueno, la gracia es traer esta idea de invitar a los estudiantes de arquitectura del diseño a involucrarse con el material, y no ver la tecnología como algo que se aplica como algo sin fin, sino que es simplemente un facilitador de las ideas, en el fondo. Y bueno, eso, esta foto representa un poco lo que queremos como laboratorio, y es básicamente la tecnología. Tenemos un árbol escalado tridimensional, un robot, el trabajo a mano, tradición, nueva tecnología, innovación, con una mirada en sustentabilidad. Eso. Me apuré mucho, no me apuré, me pasé. Gracias. Excelente, excelente. Oye, ¿Ya? no había visto eso de las piezas de los árboles, que imagínate que escaneáramos parte de los raleos de nativos, o no sé, buscar esas piezas que ya están prefabricadas por la naturaleza, Sí. e incorporarlas hoy día a la arquitectura, por ejemplo. Se hace. Fantástico. Hoy se abre yo veo que un potencial actividad nueva para nuevas generaciones, porque pensemos que hoy día lo que hacemos, cortamos un árbol, lo pelamos, le sacamos todo, ¿no es cierto?, para usar la tabla. Y ahí gastamos energía, un poco energía en general.
personas trabajando. Pero si desarrollamos lo que usted viste, o sea, lo que tú viste ahí en Compar, y lo amplificamos y lo hacemos crecer, entonces ya los jóvenes hoy día tendrían que capacitarse más allá en temas de diseño, en ese tipo de cosas, que en manejar una sierra, que tiene menos valor que Es que todo, yo creo que sí, yo creo que sí. Para mí tiene que ver, para mí es saber lo que hay, la tecnología. Tiene que haber una forma que nosotros en la escuela mostremos esto, que no solamente en la escuela se sepa lo que existe, se sepa dónde existe en Chile, quién es lo que hacen, a quién puedo acudir si tengo una idea de esto, cuántos centros abiertos al público hay, si es que hay. Punto uno, ese es el conocimiento. Y segundo, saber del material. Yo necesito saber, aunque sea básicamente cómo funciona el grano de la madera, cuán estructural es, qué cosas puedo hacer, cuál es el mercado. Y creo que en los arquitectos eso no existe. En los diseñadores, que básicamente quienes especifican, no existe. La madera es un color en un render. Un render es una imagen digital de un proyecto. Y eso para mí es fundamental. Oye, pero... sorry que me emocioné. Pero si nosotros tuviéramos escaneado los bosques, con la tecnología líder que vimos en un par de sesiones atrás, ¿no es cierto? Podríamos saber dónde está justo la pieza que necesitamos, o la voy a tener, pongo un pedido, ¿no es cierto? De aquí a 3 años, esa pieza va a tener el tamaño apropiado, la sacamos, la gente de industria de secado, ¿no es cierto? Nos dirán, oye, esto lo podemos secar de esta manera, esperemos que se seque natural, pero eso tiene un valor distinto. Y desarrollar, ¿no es cierto?, el diseño, la arquitectura, los constructores civiles, etcétera, toda esta gente con mayor valor, hacemos productos con mayor valor desde la misma materia prima. Eso así es. Sorry. O sea, los bosques tienen mucho más de lo que nosotros vemos, creo yo. Y hay espacio para todo. A lo mejor eso no va a solucionar ni va a ser la nueva forma de construir, pero yo creo que todas tienen que correr en paralelo, yo creo. Parte por ahí. Pero es cosa de ver cuando pasamos, usted que, bueno, tú estás en el sur, pero los que son más de Santiago, de las regiones metropolitanas, cuando van a alguna parte y hay una picada, ¿no es cierto? El de la picada de la empanada o esto, entráis a ese local y tiene no sé, un árbol medio seco, ¿no es cierto?, adentro, como apoyando el techo, y qué linda la arquitectura, qué lindo el negocio. Entonces, eso hoy día no lo vemos replicado en las casas o en los modelos habitacionales donde tenemos grandes copias de las casas iguales todas, ¿te fijas? Eso es como muy monótono. Bueno, la tecnología abre esas posibilidades, la posibilidad de no hacer copias de lo parametrización. Bueno, Fran escapó en eso, todo lo que tiene que ver con la parametrización del diseño te permite no repetir. Y eso es súper bueno, y abre también esta discusión. Bueno, ahora nos queda un ratito corto, me extendí más de lo que debía, perdón. Abremos la ronda de preguntas a María Eugenia también, las preguntas que tengan que ver con su exposición. Respecto a esto, yo tengo una pregunta para María Eugenia. ¿Cómo ves tú la inclusión de tecnología de automatización en el proceso del aprendizaje? Yo sé que ustedes tienen máquinas del CNC y eso, pero ¿cuánto espacio ha tomado esas últimas tecnologías dentro de la malla? No me quedó muy claro. Bueno, para nosotros la tecnología nos sirve para que el joven demuestre la habilidad que necesitamos, porque eso es lo que se espera, ¿no es cierto?, en el mundo laboral. Pero como tú dices, con la tecnología que tenemos, que es básica, que no tiene nada de robótica, aparte del CNC, pero es que muy básico, el concepto es lo fundamental. O sea, que se entienda para qué se va a utilizar la máquina. Entonces, por ejemplo, el pantógrafo, el CNC que tenemos, se utiliza un par de horas dentro de un módulo de la carrera. No es lo que se está utilizando siempre, pero sí nos ha servido para hacer otro tipo de cosas, estudios, etc. Entonces, todo el procesamiento de la madera es demasiado amplio. Incluso yo creo que quedamos cortos, nos faltan algunas cosas por tener, pero igual es una infraestructura tremenda. Por lo tanto, hemos podido hacer muchas cosas. Es como el antiguo CATEM, que Jorge conoce bastante bien, pero que nosotros lo dedicamos solamente para la formación. Gracias, María Eugenia. ¿Víctor tiene una pregunta?
Víctor Sandoval. Sí, tengo una pregunta para María Eugenia. Estuve viendo bien atento la presentación. La verdad es que yo en lo personal desconocía lo que ustedes están haciendo en LOTA. Es bastante bueno saber de que existen centros con la implementación que ustedes tienen. Ahora, en eso mismo, ingresé a la página que ustedes tienen, pero no aparece publicitado como carrera lo que tiene que ver con procesamiento de madera. Yo no me presenté, pero soy director de PyMeMat BioBio. Creo que sería súper interesante saber cómo nuestros trabajadores o cómo nosotros como empresas podemos acceder a contratar estudiantes del centro de formación. La verdad es que al ver en realidad lo que ustedes hacen, se ve claramente que la formación que pueden tener tanto trabajadores que podríamos tener nosotros y que podríamos capacitar de cierta forma, o los que ya están egresando podrían ser de valioso aporte, sobre todo para nosotros como pymes. Entonces me gustaría conocer cómo es el proceso. Y por otro lado, también terminando la pregunta, dada la situación actual de la pandemia, y bueno, no sabemos lo que viene para más adelante, de cierta forma, si ustedes están adaptados, por ejemplo, en Los Ángeles, nosotros tenemos una gran cantidad de cerraderos que tal vez podrían estar interesados en formar gente, pero hay un tema de la distancia. Alota no es tan cerca, tampoco tan lejos, pero de cierta forma, ustedes han estado pensando en alternativas como para que nosotros o aserraderos que no estén precisamente en el sector de Lota y Arauco nos podamos formar, ¿ya? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, mira, nosotros la carrera empezó el 2005, tuvo bastante éxito, incluso tuvimos que seleccionar por muchos años el ingreso de los estudiantes o de postulantes a la carrera. Hasta el día de hoy nos piden técnico en el procesamiento de la madera, pero es una carrera que hace 3 años que no la estamos dictando, producto de que los estudiantes o los postulantes preferían carreras de otro tipo donde les pagaban más. O sea, esa era la realidad. Un técnico a nivel superior en procesos industriales, saliendo, ¿no es cierto?, del CFT, gana el mínimo y un poquito más, 400.000 pesos. Miraban para el lado un mecánico, entra ganando 600.000 pesos. Entonces, esa es una realidad y a nosotros nos fue generando una baja matrícula. Hoy en día tenemos, bueno, Fran Esilic es parte del directorio del CFT, por lo tanto se está analizando, ¿no es cierto? Y se está viendo, tenemos una nueva presidenta del directorio de generar, ¿no es cierto?, otra alternativa. Sí hemos tenido la posibilidad de capacitar a, por ejemplo, al antiguo Cabrero, una empresa cerradero que había muy grande, tenía toda la intención de capacitar a toda su gente con nosotros. Al final lo logramos hacer, pero en terreno, hace años atrás. Siempre existe la posibilidad, nosotros estamos preparados para recibir, ¿no es cierto?, todo tipo de institución que quiera carrera cerrada, cursos cerrados. Tenemos todavía los profesionales trabajando con nosotros del área de la madera, la gente que se capacitó, ¿no es cierto?, en Italia, en Alemania, y para hacer andar estas máquinas. Pero lamentablemente el mercado nos jugaba una mala pasada, producto de que el joven actualmente no se interesa. Estamos ubicados en Lota y todos nuestros estudiantes tienen uno u otro pariente, familiar, amigo que trabaja en el sector forestal maderero. Entonces miran los sueldos, las remuneraciones de otras carreras técnicas y lamentablemente hemos tenido problemas.
En el caso también, por ejemplo, de la carrera Construcción de Vivienda en Madera, era una súper buena carrera que le hicimos con los canadienses, pero tuvimos la primera corte, la quisimos insertar laboralmente, y cuando nuestros jóvenes llegaban a las empresas constructoras, les preguntaban, bueno, ¿y tú sabes de hormigón? ¿Sabes de ladrillo? ¿Sabes pegar ladrillo? ¿Sabes tamizar? Entonces, lamentablemente en Chile los técnicos no son muy específicos. Tenemos que hacer técnicos como para que sepan de muchas cosas. La carrera de construcción nos ha ido muy bien nos fue la carrera de construcción en madera. Entonces, la segunda pregunta en relación a la capacitación de la empresa, bueno, ahí Frane podría, yo creo, como director de nuestra institución, dar una respuesta. Él es parte de lo que tenemos que hacer con estas instalaciones. Sí. El relato ese del carpintero que sale a buscar trabajo a la industria de la construcción y luego se le pide que haga de todo, es un poco lo que ha generado la falta de especialización. Cuando no hay ninguna exigencia en la construcción de una certificación o de una capacitación técnica para alguien que vaya a trabajar en madera. Y si tú te metes a Chile Valora, que es la entidad que define los perfiles profesionales, los requisitos que tienen que cumplir los distintos oficios, la carpintería en Chile es aquel personaje que hace los moldajes para el hormigón. Y esa es la definición de un carpintero en Chile, oficialmente. Es lo más cercano que tenemos a una definición oficial. Entonces, claramente, estudiar 2 años y medio para especializarse en algo que luego el mercado no requiere no tiene mucho sentido. Y la carrera, si bien tuvo una primera aceptación súper buena y los cupos se llenaban, rápidamente se fue quedando sin cupos en la medida en que la experiencia de los que iban saliendo servía como retroalimentación para los que querían entrar y les decían, no, mira, sabes que en realidad ahí no, porque después nadie te va a contratar porque no necesitas ese trabajo. Y en el momento en el cual le quitaron, que se llamaba construcción en madera, le quitaron en madera y nos quedamos solamente con construcción, se llenó la carrera. Porque entonces era una persona genérica que servía para todo y entonces tenía empleabilidad. Sí. Entonces ese es un problema que hay que atacar desde un punto de vista normativo para asegurar la calidad de lo que se está construyendo y también para asegurar que haya empleabilidad para la gente que se está especializando. Ahora, con respecto a la pregunta de la localización y las empresas que no pueden ir para allá, bueno, hay distintos caminos que hemos estado explorando, pero el primero era una parte crítica, que era poder dejar de depender de las becas Corfo. Porque las becas Corfo, que fue lo que alimentó la gratuidad en el fondo del CFT Lota durante los primeros 20 años, estaban restringidas y siguen estando restringidas al territorio. Son becas de Corfo para Lota, producto del cierre de las minas, para Lota, Coronel y comunas aledañas. Pero no podemos, por ejemplo, ir a generar la misma oferta en las mismas condiciones a otro lado. Entonces, esas becas Corfo están actualmente en retirada, están desapareciendo y logramos acreditar por 4 años la institución, logramos también pasar a gratuidad. Eso significa, como decía María Eugenia, que ahora podemos expandir territorialmente lo que hacemos con el CFT. Entonces, algunas de las cosas se pueden efectivamente migrar, pero no podemos mover 700 metros cuadrados de galpón y las máquinas para ir a hacer la formación práctica. Algunas de esas cosas se podrán hacer en los aserraderos que están en Lota, pero entonces hay que hacer algún tipo de alianza entre empresas y el CFT como para, por ejemplo, establecer una
unos convenios de colaboración o de formación para que la formación se haga ya in situ, pero hay que empezar a estudiar eso y ver de qué manera vamos a contar con una infraestructura para poder hacer la parte práctica también en Los Ángeles, por ejemplo. Y otra alternativa que estamos también dándole vuelta es la posibilidad de ir transformando en módulos teóricos que sean online y que estén disponibles en todo el territorio nacional, y que luego eso se complemente con estadías más cortas en LOTA para hacer la parte práctica. Pero de nuevo, también eso también suena fácil, pero también tiene sus complicaciones. Por ejemplo, en LOTA o sea, está difícil encontrar alojamiento, o está difícil encontrar una infraestructura hotelera con la cual podamos, por ejemplo, como CFT, tener un convenio para poder hacer esta oferta un poco más compleja. Pero estamos dándole vuelta a eso también. Vale. Gracias, Franes. Camila. Hola, ya estamos un poquito en la hora, así que la voy a intentar hacer cortita. Tengo dos preguntas. Mira, la primera era para María Eugenia, pero la respondieron bastante con Franes, muchas gracias, y que tenía que ver, solamente para ver si se me quedó algo que no respondieron, ¿quiénes piensan ustedes que son los encargados de hacer este fomento a la industria de la construcción en madera? En otra mesa, un periodo en donde hablamos que quizás más al sur hubiese tenido una mejor aceptación la carrera de construcción en madera específico, por un tema cultural. Entonces, ¿quiénes son los encargados de identificar estas necesidades respecto a las distintas zonas? Porque en Chile tenemos diferentes tipos de construcción por las macrozonas también. Esa es la pregunta para María Eugenia, y también tenía una para Mariela, que tiene que ver con el tema de innovación. Qué gusto escucharte decir en esta instancia y en la mesa de tecnología, que tecnología no solamente es hacer no es solamente hacer robótica, sino que también cómo utilizamos las tecnologías disponibles y que ya existen para hacer cosas nuevas, y que eso también es innovación. Entonces mi pregunta es, ¿qué actividades claves crees tú que se pueden desarrollar hoy a nivel de academia, a nivel de educación quizás técnica o allá empresarial, para poder que se considere como innovación el diseño, y no solamente la creación de programación, de generar nuevas maquinarias, sino que cómo se utilizan estas máquinas que están disponibles? Porque Corfo al menos se basa en el manual de Frascati, y ahí está todo claro, ¿cierto? Y cuando uno postula a Corfo, tiene clarísimos, desde antes de postular, si lo van a pescar o no, porque el manual de Frascati dice que hay innovación y que no, pero la última actualización fue en 2015 y estamos en 2021. Entonces, ¿cómo hacemos que otras entidades, otras universidades quizás lo incorporen en la malla para empezar a aplicar innovación a través del diseño? Bueno, María Eugenia, que responda primero. Bueno, mira, si nosotros hacemos un barrido en la región y a nivel nacional, no existe ninguna carrera relacionada con madera, ninguna, todas han cerrado. Nosotros somos una región que tiene un potencial forestal y maderero muy grande, pero no hay ni una carrera, ninguna. Nosotros fuimos los últimos que cerramos relacionadas con madera. Y es un problema de mercado, y esa es lamentablemente la situación. Ahora, en relación a la construcción en madera, yo creo, bueno, cuando nosotros empezamos a gestionar la carrera de construcción en madera y vivienda en madera, uno de nuestros validadores que validaron la carrera fue el Ministerio de la Vivienda, uno de sus representantes en la región. Estaba fascinado con la carrera, pero fascinado. Pero si eso no está establecido y exigido, no resulta. O sea, las carreras muy específicas en este país no resultan si no hay una exigencia de por medio. O sea, por ejemplo, nosotros nos llenamos de educadoras de párvulo. ¿Por qué? Porque es una exigencia. O si no, no pueden trabajar en los jardines infantiles. Si no, no tendríamos a lo mejor estudiantes. Y pasa lo mismo, o sea, hay que oficializar
lo que tiene que ver con la construcción, darle, ¿no es cierto?, profesionalismo a este rubro. Eso en realidad, y en el proceso industrial maderero, bueno, lamentablemente nosotros, una cuestión de mercado, los sueldos son muy bajos en el sector. Yo doy firmado, tengo titulado de procesamiento de la madera en todas las aserraderos de acá de la provincia de Arauco. Las empresas Arauco tenemos muchos líderes, muchos jefes de turno, pero lamentablemente, ¿no es cierto?, también llegaron a un techo, o sea, para poder seguir, el técnico no les sirve y han tenido que estudiar ingeniería. Entonces también es una limitante, no como en otras disciplinas donde el técnico es suficiente, ¿ya? Todos los aserraderos y empresas madereras de nuestro entorno tienen estudiantes. Nosotros ya llegamos a generar, a titular 250, y que están ahí, están como jefe, todavía nos siguen pidiendo estudiantes, pero lamentablemente por el lado de los procesos madereros, el mercado, y por el lado de la construcción en madera, es primero que las empresas constructoras, ¿no es cierto?, quieren un constructor genérico, y si exigieran, ¿no es cierto?, que el carpintero fuera como los carpinteros que se forman en EMUAC. La carrera nosotros de 2.200 horas, un carpintero en EMUAC para salir como carpintero son 6.000 horas. O sea, es una diferencia bastante considerable. Nosotros tuvimos mucha cercanía con esta empresa, que son muy famosos los carpinteros de EMUAC, pero ellos, para darle el cartón de carpintero, tienen que pasar 6.000 horas, tanto, ¿no es cierto?, en las aulas como en terreno. Entonces hay diferencia, pero el cambio de paradigma parte por nosotros y por los empresarios. Y eso, ojalá que esta mesa, ¿no es cierto?, tenga sus frutos, porque es necesario tener profesionales y técnicos de la madera. Yo soy ingeniero en madera, soy ingeniero civil en industrias forestales. No quise terminar mi magíster en construcción, pero lamentablemente no hay interés por carreras relacionadas con la madera. ¿Por qué? Porque no hay una exigencia por medio. Es lamentable, pero así es, al menos en la región. Creo que la Universidad de Chile tiene algo relacionado con madera, y pare contar, a nivel nacional. Sí. Eso que somos potencia, productores de madera y exportadores. Pero no existe la especialización. Camil, y lo mismo pasa con la innovación. Si la innovación está ligada al mercado, sí o sí. O sea, una cosa, o sea, si hay incentivos a la innovación solamente por innovar, básicamente va a quedar ahí mismo, y se arma un círculo vicioso, y el próximo año ya no se va a querer innovar en eso. Depende del mercado, y si no se exige que se tenga que construir cierta cantidad o porcentaje de vivienda en madera o edificios públicos, por ende, no van a haber arquitectos que se especialicen en madera, no van a aparecer en las mallas. O sea, por ejemplo, el caso de BIM. Desde el momento que es una exigencia, las universidades todos tienen BIM. En 2 años, las universidades se llenaron de diplomados BIM, y ni siquiera eso, en las mallas está exigido, y en los talleres de arquitectura, sea malo, sea bueno. Eso ocurrió porque es una exigencia, se mueve por el mercado, y lo mismo pasa ahora. Y lo mismo pasa, por ejemplo, ahora construir madera tiene, ya no existe el carpintero, el ebanista que construía con un detalle increíble, donde la calidad de la construcción en madera era muy buena. Ya eso no existe en general. O sea, no es que no exista, perdón, se ha perdido. Y eso también depende porque tampoco se exige. Nadie le exige a la construcción en madera. Entonces, esta para mí es una cosa de urgencia. Si queremos que los bosques se utilicen más, si queremos que se construya en madera, se tiene que exigir para saltar la brecha. No podemos ir con el camino lento de que pase en algún momento porque alguien se dé cuenta que la madera es mejor. Tiene que ser ahora, tiene que haber una exigencia estatal donde se exija que construyan en madera, y después de eso va a venir. Las universidades van a tener que especializar desde los diseñadores a los que construyen, y obviamente eso va a chorrear a toda la parte técnica. Se va a necesitar alguien que opere CNC, porque obviamente ahí se va a traer tecnología.
porque la madera es un material que Claro. no es como el hormigón, no es heterogéneo, entonces se va a necesitar expertos que sepan más de comportamiento de la madera. Los ingenieros en estructura en madera van a ser más populares que los que calculan en hormigón. Y así, es una cadena de eventos que va a ocurrir en el momento que se exija que tenemos que construir más en madera como visión país. Y la innovación va a venir con eso. Para mí tiene que ver con eso. Lo que me hablabas de la estrategia, de que no es la tecnología, por supuesto que no. O sea, tú no necesitas un robot para desarrollar un prototipo de una vivienda incluso mecanizada. Hay tecnología en Chile. Sí, sí, no me malinterpreta. Sí, creo que deberían haber más centros abiertos a esta investigación. Eso sí, yo creo. Hay, por ejemplo, el concepto del Fab Lab, que no lo hemos tocado y que es importante, centros abiertos comunitarios donde gente o pymes puedan aprender sin necesariamente tengan que estudiar técnicamente en madera. Es súper bueno. Pasa en España, donde la gente arrienda sus puestos para trabajar 5 meses sin tener que invertir en una máquina CNC y paga una membresía y de hecho privados invierten en eso. O sea, sería interesante que la madera en general bajara en todos los ámbitos. Y ahí, para mí, esa es la visión. Quizás no tengo los años de expertir para asegurarlo en un 100%, pero esa es mi intuición. Eso. Gracias, muchas gracias. Oye, yo quería opinar y no encontré en ningún lado mi levantar la manito aquí. Así que, ya que no pude encontrar levantar la manito, metí la cuchara. Oye, sí, yo creo que el último comentario de Mariela es un poco lo que me daba vuelta en la cabeza todo el rato. Nosotros estamos aquí como una mesa del Senado para poder sacar algo en algún momento. Aquí una pega para Felipe Rivera, que está ahí. ¿Cómo llevamos esto a un requerimiento más obligatorio, ya sea que edificios públicos o instalaciones públicas partan teniendo una obligación de construir ya sea 100% o un porcentaje en madera, para que la gente vaya cambiando en su cabeza el concepto? A mí me pasaba mucho, gente de más bajos recursos, si tú le preguntas de qué es tu casa, y aquí seguro muchos se van a reír, pero la respuesta muchas veces es de material. Es de material, entonces como que, y material es que sea cemento, esa es la casa de material. Si la casa es de madera, no es de material. Y es como, no sé, yo creo que nos quedó ese tema antiguo de quizás cuando existían las media agua en Chile, que era como un panel de madera, entonces es sinónimo de pobre. Nosotros aquí seguramente todos tenemos casas de concreto, y si pensamos en una casa de madera, es la cabaña de la parcela o en la playa, y ahí hacemos de madera. Entonces tenemos que cambiar ese switch. Y en resumen era eso. Yo creo que si no empezamos a exigir, no va a venir todo por añadidura, como esperamos que sí venga si es que hay una exigencia, porque como decía Mariela, si nos exigen a tener una parte, un porcentaje de construcción de madera, va a venir todo este círculo virtuoso de desarrollo. Pero mientras no haya eso, también yo lo veo muy difícil. Frane parece que ahí quiere opinar. Ya para cerrar, Frane. Para cerrar, estoy de acuerdo contigo, Fernando, pero tiene que ir también acompañado, o sea, ese incremento de la demanda con nuevas reglas del juego. Necesitamos mejorar las condiciones de calidad que se le exigen a la construcción en madera, y necesitamos, por supuesto, que personal técnico calificado. Porque la mala fama que se ha ganado la construcción en madera es producto de lo que hoy día consideramos como malas prácticas. Y esas prácticas están instaladas. Y si queremos, nos sacamos nada con seguir construyendo como construíamos antes, porque eso fue lo que le valió la mala fama a la madera. Entonces necesitamos cambiar y necesitamos meter gente especializada en el tema, y probablemente tenemos que reformular lo que entendemos como calidad en la construcción para la madera, porque no podemos pretender que sigamos construyendo como construíamos hace 50 años atrás, y hace 50 años atrás a lo mejor funcionaba, y sin embargo hoy día las condiciones de uso de esa arquitectura han cambiado. Calefaccionamos más, generamos más vapor, la mantenemos más cerrada, la usamos de una manera distinta, entonces no va a funcionar bien y no ha funcionado bien. Entonces es un conjunto, necesitamos más demanda, pero necesitamos volver a establecer condiciones de calidad mínima, y necesitamos también establecer capacitación y certificación al momento de la mano de obra, ¿no? Al momento de la ejecución.
Sí, cierto, es un circuito. Bueno, y nuestra mesa que tiene que ver con tecnología, y eso va de la mano con eso. O sea, la calidad, la inclusión de calidad y aumento de precisión, con todo lo que hablábamos alguna vez, Frana, que tiene que ver con certificación ambiental, con certificación energética, va de la mano con nuevas metodologías, y ahí va la tecnología como ese facilitador. Entonces, van de la mano. Muchas gracias a todos, muchas gracias María Eugenia, muchas gracias Lota por venir, muchas gracias a los participantes de la mesa. Los invito a los que no pudieron completar el Jamboard que nos ayuden, porque estamos terminando las sesiones. La próxima semana tenemos una sesión de discusión donde vamos a tratar de bajar y resumir las propuestas y las ideas que nacieron de estas conversaciones. Así que los invito para completar ese Jamboard y así vamos adelantando un poco más. Muchas gracias a todos, gracias Camila. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias por la invitación. Nos Gracias. Muchas vemos, chao, gracias. chao, que estén Chao, bien. chao. Chao. Chao.